de tu presencia, que nos guíes. Guíanos, Padre, conforme tu preciosa voluntad y tu presencia en nuestros corazones, Espíritu Santo. Danos discernimiento de tu palabra. Llévanos, Padre, a lo más profundo de tu palabra, Señor. Ilumínanos y enséñanos. Fortalécenos, restáuranos, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos comprender que tu palabra, Señor, es la vida en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como cristianos, como hijos de Dios, contamos con tu presencia para todas nuestras necesidades, dolencias. Tú permites algunas cosas y que tengamos, Padre, en nuestros corazones esa paz de Cristo para aceptar tu voluntad conforme tú, Señor, lo permites. Porque tu presencia en nuestras vidas, Señor, tiene dos voluntades: la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, Señor. Que podamos reconocer tu voluntad como quieras tú, Señor. Lo que tú quieras y como tú lo quieras. Lo que tú quieres para nuestras vidas es lo mejor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por lo que vemos cumplido y por lo que no hemos visto, porque pasan tiempos y tiempos y pensamos que Dios no escucha. Tú tienes control de todas las cosas, Señor, y te damos gracias en estos momentos, porque nuestra vida, nuestra familia están en tus manos y tu voluntad perfecta se va a cumplir en el momento perfecto, que es conforme tu voluntad, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que quebrantes opresiones, cadenas y maldiciones en nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta a nuestros hijos, nuestras familias, padres y todas las personas que tenemos en agenda de oración, tu perfecta voluntad sobre todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, gloria a Dios. Vamos a preparar las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Estaremos viendo el tema profecía del nacimiento. La profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2, está muy alto, ¿no? Sí, vaya. A ver. Ay. Por eso no. A ver, aquí está. Ahí. Sí. Está bien así. Gloria a Dios. Lucas capítulo 2. ¿Todo lo tenemos ya? Sí, Lucas capítulo 2 estaremos meditando del versículo 1 al 24. Estaremos leyendo algunos entrelazados así, ¿verdad? No vamos a leer todo todo el capítulo, vamos a tomar lectura de algunos. Lucas. Vamos a estudiar el nacimiento de Jesús, capítulo 2, versículo 1 al 24. La Biblia comienza en el libro de Lucas, nos ofrece un marco histórico. De acuerdo a los griegos, la historia se desarrollaba por ciclos. Pero de acuerdo a la Biblia, la historia de la Biblia no es un ciclo ni se desarrolla en círculos, sino que de acuerdo a la palabra del Señor, la historia se desarrolla en una línea recta. La historia tuvo un principio y la historia tendrá una culminación. Toda la historia se dirige a la culminación del programa de Dios, de la profecía de Dios, donde veremos al final de la historia el triunfo del bien sobre el mal y la recompensa de aquellas personas a través de la historia que obedecieron y se entregaron y siguieron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros
analizamos, estudiamos la palabra de Dios, no estamos estudiando mitos, ni mitologías, ni cuentos, ni que alguien se imaginó algo, sino estamos viendo una narración y una descripción de los acontecimientos que tuvieron lugar dentro del marco de la historia del nacimiento. Entonces dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, era un emperador en que el tiempo en que el Hijo de Dios iba a nacer dentro del marco de la historia, que todo el mundo fuera empadronado. La palabra empadronado significa censado, y los censos se llevaban en el gobierno romano cada 14 años. Así que parece ser que aproximadamente unos años antes, en el tiempo de Cristo, las personas fueron censados por el gobierno romano. Este primer censo se hizo en esta provincia, en el Medio Oriente, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos iban a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José dice, subió, versículo 4, subió a la ciudad de David, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Nosotros nos enfrentamos analizando Lucas capítulo 2 con la profecía de Génesis 49. Veamos Génesis 49, 10. Ahora se cumple aquí. Génesis 49. Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, los cuales formaron a cada uno de las tribus de Israel. En el versículo 10 del capítulo 49, Jacob profetizó, dijo que no sería quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. La palabra Silo es el enviado o es el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. El cetro de Judá había sido quitado, ahora se encontraba bajo el gobierno romano, con Augusto César como el emperador general del imperio, como con Cirenio, gobernador de Siria, y Judea estaba incluida en este tiempo como una provincia de Siria. Vemos que Herodes era el rey de Judea. Herodes descendía de Esaú, que fue el hermano cuando nacieron Jacob y Esaú y se pelearon en el vientre de su madre. Uno le agarró la mano antes de que saliera. Entonces allí hay una profecía en la que Esaú rechazó a Dios. Y el rey Herodes era edomita y descendía de Herodes el Grande. Bien, cuando Jesucristo nace, la tierra prometida no estaba en manos de Israel como lo estamos viendo históricamente. Estaba en manos de un gobierno pagano. Y los sacerdotes aquí de Dios ya no eran los ministros de Dios, sino eran los sirvientes asalariados de un mundo pagano, secular, idólatra. Pero hoy llegaba al mundo Silo, el Mesías. Y su llegada al mundo estuvo rodeada dentro de un marco de eventos extraordinarios. Vamos a ver en estos momentos algunos puntos. El primer lugar de estos versículos que leímos, hay tres sucesos muy importantes. El empadronamiento o el censo que se llevó a cabo fue usado por Dios en primer lugar para traer al Mesías al mundo. La profecía decía, veamos Miqueas 5, versículo 2, 650 años de que el Mesías naciera, el profeta hebreo escribió con detalles dónde iba a nacer el Hijo de Dios. Miqueas 5:2, vea, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, de ti me saldrá. ¿De dónde? De Belén, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí la palabra profetizó con detalles específicos que cuando llegara Silo, cuando llegara el Mesías, cuando naciera el Salvador, iba a nacer en un lugar geográfico determinado. Ahora, si nosotros regresamos otra vez a Lucas, nos damos cuenta que María y José no vivían en Belén, vivían en Nazaret, que se encuentra a 120 kilómetros de Belén. El versículo 4 dice que Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó que José y María se trasladaran a Belén?
el empadronamiento, el censo. Vemos Dios trabajando detrás de todos los sucesos de la historia. José y María vivían en Galilea. ¿Cómo haría Dios para que su hijo naciera donde exactamente se había profetizado? El empadronamiento y el censo sucedió en el tiempo de la manera perfecta. Todo el mundo tenía que regresar al lugar de su nacimiento para que fueran censados y pagaran sus impuestos. Dios estaba controlando todos los eventos. Milagrosamente, en la historia se cumplió esa palabra. Vea Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Todas las profecías escritas en la palabra y todo lo que Dios dice tiene que tener su cumplimiento. Y vemos que en el nacimiento de Cristo, un suceso extraordinario comienza a desarrollarse para que el Mesías naciera exactamente en el lugar, en el tiempo y a la hora en la que Dios había determinado que naciera. Y en segundo lugar, vemos que el censo forza a José y a María a ir a Belén. Todos tenían que regresar al lugar de su nacimiento. Y veamos los detalles al describir este viaje a Belén. Dice que tenía que subir, el versículo 4, tenía que subir a la ciudad de David. La palabra Belén dice, versículo 4, que dice que se llama Belén, que necesita la casa del pan. Entonces vemos cómo nos encontramos que en el tiempo de Jesucristo muchos sabían que Cristo y el Mesías iba a nacer en Belén. En Mateo, por ejemplo, en Mateo 2, de 5 y el 6, dice que ellos sabían dónde iba a nacer Jesucristo. Cuando ellos fueron con Herodes, ellos en Mateo 2:5 le dijeron: en Belén de Judea, pues está escrito que allí de la tierra de Judá no eres la más pequeña, le dice, porque de aquí saldrá un guiador y va a dirigir a mi pueblo. En Juan 7, versículo 40 al 42, la multitud, oyendo las palabras de Jesucristo, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: de Galilea irá a venir el Cristo. ¿No dice la palabra que del linaje de David y de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo gran disensión entre las personas a causa de él. Entonces vemos que el mismo mundo estaba consciente de las profecías del profeta hebreo que iba a nacer de la ciudad de Belén. Y finalmente el censo que se llevó a cabo antes de que naciera Cristo, se cumplen las escrituras a pesar de los planes humanos. Lucas 2, el 5 al 6 dice que iba a ser empadronada María, la mujer de José. Estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, exactamente en el momento que estaba lista María a dar a luz, se encontraban en Belén. Dios hace que se lleve a cabo este censo para sacarlo de Nazaret y que se trasladaran a Belén y se cumplieran las profecías. Este es el Dios de la Biblia. ¿Lo ve? Aparentemente José y María no tenían ni siquiera, no querían. Ella estaba embarazada. No, un viaje de 120 kilómetros, pues 2 a 3 días se iban a demorar en llegar. Ellos habían planificado todo para que naciera en Nazaret. Pero Dios estaba dirigiendo los eventos de la historia y Dios estaba dirigiendo sus vidas así como dirige nuestras vidas igual, por todo lo que somos guiados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, veamos el versículo 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un lugar del pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos aquí que es un lugar asombroso del nacimiento del Hijo de Dios. Jesucristo no nace rodeado de confort, ni un hotel importante, no nace con comodidades, no tenía médicos, no tenía ningún asistente, no había nada, no hubo nada, no hubo ningún evento, nada, ni siquiera tuvieron visitas. Cuando ya ella estuvo a punto de dar a luz, todos los mesones por causa del censo se llenó Belén y muchos de los que eran ahí ocuparon todos los hoteles. No había cupo, no había lugar que ellos
consiguieran un cuarto. Dice, la palabra pesebre dice que establo. El Dios hecho hombre, el que se despojó de su gloria, el que dio su vida por nosotros, nació en un maloliente establo. Y solamente junto a María habían vacas, becerros y ovejas. Nadie les dio posada. Al Salvador, al Dios Todopoderoso, nació en un mundo maloliente, egoísta, pecador. En tercer lugar, del 8 al 10, dice que había pastores en la misma región. Velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto le va a servir de señal, dice. Lo encontrarán en pañales, acostado en un pesebre. Cualquiera pensaría, ¿verdad?, que un ángel no se le aparecería jamás a simples y humildes pastorcitos, sino a los religiosos nada más en ese entonces, a los estudiosos de las profecías. Y los pastorcitos eran en ese entonces, eran menos, eran de muy mala estima. Los fariseos despreciaban a los pastores porque los pastores no se involucraban, ellos no tenían tiempo, todo el día estaban con las ovejitas, en los lavamientos, en los bautizos, estaban bien ocupados. Los rebaños, dice en el versículo 8, los mantenían ocupados. Y cuando llega el ángel, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Usted sabe que son 4 vigilias, ¿verdad? Son 4 vigilias. La primera vigilia era de las 6 a las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 a las 12 de la noche. La tercera vigilia de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la mañana. Bien, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 a 6 de la mañana. Y la primera hora del día comenzaba a las 6 de la mañana. Cuando la palabra dice que los pastores estaban guardando las vigilias de la noche, entonces nosotros nos damos cuenta que era entre las 12 y las 6 de la mañana. La aparición del ángel fue aproximadamente en la madrugada a estos pastorcitos. Es muy importante porque por mucho tiempo se ha especulado cuándo nació Jesús. Y los historiadores y los teólogos y todos los inteligentes analizan cuándo nació. Pero estamos en Levítico, vemos en Levítico, usted lo vea en Levítico 23, usted ve toda la fiesta, se da cuenta que Jesucristo nació entre septiembre y octubre, que es el mes de Tishri del calendario judío y de nuestro calendario. Cristo nace entre septiembre y octubre de nuestro calendario, aproximadamente en la fiesta de los tabernáculos. Entonces Jesucristo tiene un tiempo exacto, porque Cristo vino y cumplió con 4 fiestas judías. Y las únicas 3 fiestas que faltan, a ver, ¿en qué tiempo proféticamente nos encontramos? Falta la fiesta de las trompetas, falta la fiesta de la expiación y falta la fiesta de los tabernáculos. Son las 3 fiestas que Cristo no alcanzó a cumplir. Cumplió la paz, la Pentecostés, los pan sin levadura, ahora la fiesta de las trompetas, y dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después la fiesta de los tabernáculos, habrá expiación para Israel de una forma milagrosa. Entonces vemos, el ángel se les aparece, ¿verdad?, a los pastorcitos, y ellos comienzan a sentir temor. Dice en el versículo 9 que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y se llenaron de temor. Siempre que el ser humano se enfrenta con un ser de gloria, con la visita de ángeles o con la presencia misma del Señor, el ser humano es invadido, lleno de un temor reverencial, de algo que nos dice a nosotros, oh, no es posible, que es la presencia de Dios, esa sensación y esa presencia. Vemos cuando el ángel en la presencia de Dios, vemos qué pasó con Daniel, se fue al cielo, porque ese temor fue reverente. Fue un temor no de miedo, sino es la presencia de Dios, es la misma que llega a ti. Se cayó al cielo, al suelo, dice. Cuando usted ve
cuando a Juan se le apareció, cuando se le apareció a Apocalipsis 1, a Juan lo vio, se le reveló en Patmos, le dio el mensaje del Apocalipsis, dice que cayó también al suelo. Y Jesús le puso la mano y le dijo, levántate, si no él se hubiera quedado tendido. Entonces vemos que la presencia de Dios es para nosotros, para el ser que lo cree y que lo recibe, pero no podemos nosotros experimentar eso hasta que tenemos esa fe grande. Ahora veamos, nos damos cuenta, la presencia de Dios es maravillosa, maravillosa. Vamos ahora el 11, del 11 y el 12, que el ángel le dice a los pastores, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto le va a servir de señal, va a estar envuelto en pañales, en un pesebre. Es interesante que la palabra pañales en el original hebreo signifique lino. Eso significa, de alguna manera, cuando Jesucristo nació, pues no hay ningún niño que no le ponga pañales cuando nace. Pues si nosotros preguntáramos, bueno, esta señal que los ángeles dieron a los pastores, ¿van a encontrar un niño en pañales? ¿O es que había un niño en pañales? O sea, ¿qué señal es esta? ¿Cómo voy a distinguir un niño de 2 o 3? Porque todos los niños cuando nacen tienen pañales. Pero cuando nació el Salvador, nació vestido de la justicia de Dios. Porque lino significa en la palabra de Dios, justicia de Dios. La Biblia dice que Dios nos ha vestido de lino fino, resplandeciente, que es la justicia de Dios en nosotros. Las buenas obras que Dios produce a través de nosotros por Jesucristo. Cristo te ha dado la justicia. Las ropas que traíamos eran harapientas de limonero. Cuando llegamos a la cruz, llegamos en estado paupérrimo, en estado podrido, y Él nos dio la justicia. Y hoy Dios nos ve con vestiduras santas, sin manchas, sin arruga. Y desde que nace el Hijo de Dios, nace mostrándole al mundo que nace sin pecado, desde bebé, nace con la justicia divina. La palabra dice que Él estaría acostado en un pesebre, en un establo. Ahora el versículo 13, veamos. Algo acompaña a este ángel individualmente, veamos. En el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel. Aquí nos damos cuenta que este ángel era Gabriel. El mismo que se le apareció a Daniel, el mismo que se le apareció a Elizabeth y a Zacarías, el mismo que se le apareció a la Virgen María para anunciarle, Gabriel es el ángel mensajero, es el correo de Dios. Y ese ángel que les da hoy las noticias a los pastores, de repente se abre el cielo. Y la palabra dice, aparece con él una multitud de las huestes celestiales, huestes es ejércitos. Y aparece en el cielo, imagínense, millones de millones de millones. Todos los ángeles, absolutamente todos los que Dios creó en ese momento, en ese establo, junto a las vacas, junto a los corderos, donde no habían visitas, donde no había métodos, no habían métodos esterilizantes, donde usaban para sacar del vientre a María, no habían comitivas importantes. En el mundo espiritual, millones se juntaron todos para acompañar el nacimiento del Hijo de Dios. Aleluya. Así es que no le importe a usted, madre, ay no, que si no hacen el hospital, fufú, no te preocupes, donde nazca. Hay cosas que acompañan al nacimiento de un niño sin que los padres lo sepan, porque Dios lo permite. Y cuando una criatura nace y está marcada por Dios, y tal vez nació hasta en la ambulancia, en un barco, en el taxi, o cualquier lugar, que pues no te pongas triste, ¿dónde van a nacer? ¿Sabe? Dios tiene un propósito determinado para todos. Desde que vamos a nacer, desde antes que nazamos, desde antes que nacemos, porque Él nos hizo, Él nos conoce desde el vientre desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nos pasa, Dios lo permite. Y dentro de Él tiene trazado cómo vamos a venir, qué vamos a pasar y lo que vamos a hacer. Él lo habla perfecto. Dice, estos ángeles, el ejército, alababan a Dios. Imagínense un coro de millones y millones diciendo, gloria a Dios a las alturas y tierra y paz en la tierra de buena voluntad para los hombres. Ellos estaban anunciando 3 cosas. Primero, gloria a Dios, gloria a Dios.
el nacimiento del Hijo de Dios iba a glorificar al Padre. El nacimiento de ese bebé era la más grande gloria que Dios Padre iba a hacer en ese momento. Y no era en la tierra la gloria, era en las alturas. Pero en la tierra se anunciaba la paz. La palabra paz en el griego es de eirene. E-I-R-N, eirene. Significa unir dos cosas que estaban separadas. Eso significa paz. Unir dos cosas que estaban separadas. Cuando un ejército se pelea o se pelea un estado con otro, un país con otro país, entonces allí se levanta que hay una barrera de enemistad, el odio, la falta de perdón, separa a las personas. Cuando las cosas están separadas, entonces hay conflicto, pero luego cuando se unen y se termina toda la falta y se termina y son unidos. Antes de que nosotros fuéramos cristianos, había una barrera de enemistad. Éramos enemigos de Dios. ¿Y sabe quién nos juntó? A Dios y a nosotros nos juntó Jesucristo. Y el punto de unión fue la cruz. La cruz del Calvario fue el lugar donde Dios une la raza humana con Dios mediante la sangre de Jesús. En Efesios 2, Colosenses 1, dice que su sangre hizo que nos reconciliáramos con el Padre. Él hacía esto. Ahora, cuando los ángeles dicen paz en la tierra, hay dos cosas que se interpretan. Primero, es interesante que durante 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, de Estocolmo, durante 6,000 años de historia, hemos tenido 25 años de paz. De 6,000 años, mire qué porcentaje, 25 años de paz. O sea que toda la historia humana es una historia de guerras, guerras y guerras tras guerras, puras guerras, revoluciones, pueblo contra pueblo, padres contra hijos, hijos contra padres. Y de estos 25 años de paz que la historia ha conocido, precisamente cuando Jesucristo vino al mundo, era uno de esos tiempos excepcionales en los que estaba lo que dice en latín la Pax Romana. El mundo no estaba en guerra, no había problemas, había tranquilidad. Cuando los ángeles dicen paz en la tierra, en segundo lugar, buena voluntad para con los hombres o para con los hombres de buena voluntad. No puede haber paz en tu corazón. No puede haber paz en tu corazón hasta que hagas la paz con Cristo. No puedes tener paz contra tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los amigos, con la ciudad, con los amigos, con la iglesia. No podemos porque hay guerra en todos nuestros corazones. Dentro de nosotros tenemos guerra, unos contra todos, como alacranes unos contra todos. Y esta paz de Dios es la que los ángeles anunciaron que el Mesías traería al mundo. Hasta que no hagas la paz con Dios, no tendrás paz en tu casa. Hasta que no hagas la paz con Dios, no tendrás paz con tus hijos, ni en ningún lugar, ni con tus padres, ni en ningún lugar. No tendrás paz. A continuación, veamos el 15. Entonces los ángeles se fueron al cielo. Los pastores, entre ellos, se dijeron: oh, vámonos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, corriendo, fueron y encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, vemos, para terminar aquí con los pastores, que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios 1:23. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil para avergonzar a los fuertes. Lo tonto para avergonzar a los inteligentes. Mire, Dios desde el principio escoge a las personas marginadas, a las que nadie las toma en cuenta, a los que creen que son ignorantes, que no tienen valor. A ellos Dios escoge para revelarles sus grandes secretos, o sea, las personas humildes de espíritu.
Mateo 11:25 dice, oh, te doy gracias, Señor, porque se los escondiste a los sabios y a los entendidos y se las revelaste a los niños. Una persona humilde es como un niño. ¿Quieres conocer las cosas profundas? La predestinación, la elección. ¿Quieres entender el Apocalipsis? ¿O quieres entender el libro de Ezequiel? ¿Y por qué Dios hace lo que hace? Oh, tenemos que convertirnos como niños, sencillos y humildes de corazón, porque a los orgullosos Dios los rechaza. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes para que nosotros recibamos la revelación de Dios. ¿Qué necesitamos? Convertirnos, nacer de nuevo, como niños, ser sencillos, como las palomas, dice. Dios no estima a nadie que se cree sabio, que se cree muy inteligente. Dios dice que el sublime, el grande y el poderoso, Isaías 57, habita en los corazones humildes. La humildad es cuando hemos nacido en Cristo Jesús. Cuando hemos nacido, Él ha nacido en nuestros corazones. Él ha florecido en mi vida. Él ha nacido. De nada sirve conocer cómo nació, cuándo nació y conocer toda la historia. Si no ha nacido en nuestros corazones, estamos perdiendo el tiempo, porque nos convertiríamos como en ese entonces que conocían y ignoraban todo. ¿Por qué? Porque en sus vidas nunca nació, no floreció la justicia, la misericordia en los corazones. Por eso necesitamos desarrollar el hábito de la comunión y la intimidad con Dios, porque así es como nosotros vamos a crecer, a desarrollarnos, porque el Espíritu de Dios viene a ministrar y a revelarnos la presencia, el temor a Dios en nosotros, y así vamos a quitar el Señor, el Espíritu de Dios quita lo embotado que tenemos de toda la soberbia y el orgullo que el hombre carga, porque por naturaleza el hombre es soberbio, pero la raíz de todo el asunto, de todas las cosas, vamos a desarrollarlo. ¿Cómo? Entrando en la presencia del Señor a través de su palabra, porque su palabra es vida, su palabra es la que nos libra, su palabra es la que quiebra en nosotros ataduras y todos esos argumentos de los hombres que no sirven para nada. Ahora veamos ahora el siguiente versículo, vamos por el versículo 21. Ahora, como vamos a ver, vamos a hablar de la presentación de Jesús. Al 24, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. No fue por sus padres, fue el ángel el que le dijo a María, le dijo qué nombre le iba a poner. Esto es un hecho asombroso y científico, ¿verdad? En Génesis 17 estableció un pacto entre Israel llamada la circuncisión. Y esto se llevaba, y es el tiempo de Dios, que a los 8 días nacido había que circuncidarlos. Ahora, ¿por qué a los 8 días de nacido? Mire, ¿por qué? Este rito de la circuncisión se llama el Brit Milá, y la razón es de carácter científico. Antes de los 8 días, un bebé no tiene la vitamina K, la cual es indispensable y es necesaria para la coagulación de la sangre. Hasta el 4º o 5º o 6º día, más o menos, la comienza a producir. Es increíble que la circulación de la sangre haya sido descubierta hasta 1616 por William Harvey, pero Dios sabía miles de años antes exactamente cómo funcionaba el cuerpo humano. Dios, en esos tiempos no habían cuchillos esterilizados, ni tampoco instrumental quirúrgico esterilizado, no. ¿Quién le dijo a Moisés en Génesis 17 que tenía que ser a los 8 días la circuncisión? Si lo hubieran hecho a los 4 días de nacido o a los 3 días de nacido, se hubieran desangrado de una hemorragia. Pero Dios sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. Además, de acuerdo a la medicina moderna, hoy en el 8º día, cuando el bebé comienza a recuperarse del trauma del nacimiento, porque así es el nacimiento de los seres humanos, es un evento traumático, tan traumático desde que salimos del vientre, salimos a gritar, ¿verdad? Pero primero tiene que darle una nalgada, si sabía, ¡pau! Le da, para que grite, y pega el grito. A todos los bebés le dan su nalgada. Entonces, para que se reincorpore,
para que entre al mundo, ¿verdad? Todos los bebés así. Es traumático el nacimiento de un bebé. Ahora, de acuerdo a la ciencia, a los 8 días comienza la recuperación de ese trauma. También, además, las defensas naturales del infante en contra de las infecciones tienen tiempo para recuperarse. Pues es cuando los glóbulos blancos, que es... bueno, son los que son las defensas para todos los gérmenes. Entonces ellos vemos el nivel óptico de que ellos hasta de 8 días, pero en el tiempo de Abraham nadie lo sabía. Y hoy los científicos, la palabra, dicen que ellos tenían razón, dicen los científicos. Entonces, la palabra no solamente nos ofrece historia científico, también médico. Antes que se descubriera la circulación de la sangre, dice, la vida de la carne está en la sangre. En la época media se desangraban, les ponían conchas para desangrarlo. Uno de los hombres famosos que murió por esta medicina equivocada fue Benjamin Franklin. Fue uno de los presidentes de Estados Unidos, lo mataron desangrado. Cuando 56 años descubrieron a finales de ese siglo, descubrieron que era lo contrario, que era la sangre, la vida del cuerpo. Se comenzaron a dar cuenta que la Biblia tiene razón. Y finalmente veamos el versículo 22. Cuando nació Jesucristo se llevaron a cabo 3 ritos de acuerdo a la ley. El primero era la purificación de José y María. ¿De qué nos está hablando aquí? Que José y María no se consideraron perfectos nunca, ni tampoco María, sino que la ley judía en Levítico 12 obligaban a las mujeres que tuvieran a un bebé que se purificaran cuando naciera el niño por 40 días. Y si era niña, 80 días. ¿Va? La purificación de María necesitaba atravesar 40 días porque había sido varón. Cuando era mujer era el doble de la purificación de la mujer, 80 días. Levítico 2 lo dice. ¿Por qué María se tuvo que purificar? Porque de acuerdo a la ley, ella sabía que no era pura de nacimiento, como nadie lo ha sido más que el Hijo de Dios. María atravesó el rito de la purificación. Y en segundo lugar, la palabra dice que también en el versículo 23, el varón que abriera el matriz será llamado santo, santo, versículo 23. Entonces, la dedicación de los varones al Señor, vea Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de los hombres, así sean de los hombres como los animales, mío es. En el versículo, veamos. Santo es, veamos. Vamos a ver este versículo, vamos a ver, espérenme. En el 12, Éxodo 13. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. En segundo lugar, tenían al niño que dedicarlo al Señor, que es lo que hacemos cada vez que nace un niño. Todos los niños que nacen, ¿verdad? La palabra dice que hay que presentarlos, hay que dedicarlos a Dios, no para cumplir la ley, sino como en un acto de gratitud a Dios. Oh, gracias por este niño que me diste. Oh, Señor, le decimos, Señor, es tuyo. Cuando hacemos esto delante de la iglesia y lo entregamos a Dios, en ese momento, Satanás queda hecho a un lado y no puede tocar a ese bebé, porque ya fue presentado. Primera de Corintios 7 dice, es santificado por el Padre. Si tu esposo no es cristiano, es santificado en la madre. Si ella o él no es cristiano, pues es santificado, ¿verdad? Entonces, ve de qué forma, qué maravilloso. La única protección que nuestros hijos tienen es nuestra santidad. Nuestra santidad. Y finalmente, dice el versículo 24, para ofrecer el tercer rito que hizo José y María, conforme lo que dijo la ley, un par de tórtolas y 2 palominos. Ellos tuvieron que hacer la ofrenda a los pobres, de acuerdo a Levítico 5, versículo 7. Las tórtolas y los palominos eran ofrendas de las familias más pobres de Israel. Los padres de Jesucristo eran considerados de los más pobres que había cuando nació el Mesías. Dice la palabra en 2 de Corintios 8:9, Él siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos.
Ahora la pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué tuvieron los padres de Jesús y el mismo Jesús que fue circuncidado y después bautizado 30 años después, por qué tenían que cumplir todos estos ritos conforme a la ley de Moisés? La respuesta está en Mateo 5, 17 al 18, cuando Jesús dijo: he venido a cumplir la ley. He venido a hacer todo lo que la Torá dice. No he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Yo hice la ley, yo que soy el Dios del universo, voy al mundo, me quito mis vestiduras reales, me pongo vestiduras harapientas como seres humanos, tomo y soy como siervo, y en la forma de siervo, yo, el creador del universo, me someto, y yo por ustedes, mientras estoy en la tierra, guardo la ley de Moisés. En Gálatas 4, del 4 al 5, vea cómo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Jesús nació bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estamos bajo la ley, a fin de recibir la adopción de ser sus hijos. Aleluya, aleluya. Una de las cosas que manifiesta el pecado, la rebelión. Todas las personas que son rebeldes en este mundo manifiestan la maldad más grande del corazón humano, la rebelión. Pero la cruz, Dios se hizo hombre, se despojó de su gloria. Él nació como nosotros. Si nosotros como humanos, en esta mente finita que tan pequeña es nuestra mente, tan chiquitita nuestro cerebro, no puede someterse verdaderamente a descubrir que realmente Jesucristo vino a este mundo, se despojó de su gloria, de su vestidura real, de su corona real. Un Dios tan grande, poderoso, omnisciente, omnipresente, se humilló y vino y se hizo siervo hasta muerte y muerte de cruz. ¿Se imagina cómo es posible? La rebeldía del hombre no le permite ver que Jesús es Dios. Él es la puerta, Él es el camino. Jesucristo, Él con su vida vino a someterse a las autoridades. Él dice que sometió su vida a las leyes de Moisés. Dijo: voy a ponerme bajo las órdenes de Juan. Y Juan dice: oh no, yo soy el que te tengo que decir, mi general. Y Jesús le dice: sométete, porque es necesario que se cumpla toda justicia. No quería bautizarlo porque está escrito que yo venga antes del ministerio. Yo necesito tener autoridad pero necesito estar bajo autoridad. No hay autoridad sin autoridad. ¿Quieres tener autoridad espiritual? Sométete, porque Dios no te va a dar autoridad. Si quieres autoridad, tienes que estar sometido a la autoridad. Si no estás sometido a una autoridad, no tienes autoridad. No hay autoridad. Pero no es como la autoridad que hoy el hombre quiere: manipular o mandar yo como jefes. Yo mando, yo hago, yo soy el jefe. No. Someterse a la autoridad es diferente. Someterse a la autoridad es recibir, porque Romanos 13 dice: todas las autoridades Dios las ha dejado establecidas. Si Jesús se sometió a las leyes en ese entonces, como nos dice Gálatas 4, usted y yo tenemos nosotros que someternos. Si no lo hacemos, entonces nuestras vidas, en Deuteronomio 28 nos dice, nos delega que nosotros, con la obediencia a las autoridades que Dios ha establecido en nuestras vidas, no estoy hablando solo de la iglesia, es en todo lugar donde vamos, donde estemos, en todo lugar. Si Él se quitó, Él vino a este mundo, el Dios, someterse a las leyes, a través del vientre de una mujer, nacido bajo la ley, se desposó bajo un hombre, bajo la ley. Imagínense qué hermoso es eso. Nació en una aldea, la más pobre, para mostrarnos a nosotros que la historia, que la presencia, el poder, la soberanía, la grandeza de Dios está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora Dios quiere que tú y yo nos despojemos de rebeldías, de indiferencias, de situaciones que albergan en nuestros corazones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él dice que la palabra no pasará. Todo cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no pasará.
aún nuestros cabellos están contados. Nada en este mundo pasa sin que Él no lo sepa o lo autorice. Se convirtió en hijo por nuestros pecados. Ahora nos llama: ven, hijo mío, ven, hija mía, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo te levanto mi amor y mi presencia en tu vida. Tienes un abogado, tienes un gobernador, tienes un amigo, tienes un médico por excelencia, tienes alguien que pelea por ti, tienes alguien. Digámosle: oh Señor, danos discernimiento, porque tú y yo hemos crucificado la carne de nuestras pasiones y deseos. Hay que crucificar. Toma tu cruz, dice, toma tu cruz cada día y sígueme, dice el Señor, porque tenemos que seguir esas pisadas, las pisadas de Jesucristo. Así que vamos a decirle al Señor: gracias, maravilloso Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestros corazones, porque tú has nacido en nuestros corazones, Señor. Has nacido, no en nuestros labios nada más, no en nuestros corazones, porque si nosotros no amamos al que tengo al lado, ¿cómo voy a amar a Dios?